contra tu prójimo. Buenas tardes a aquellos que nos siguen, Iglesia Cristiana Durazno, una vez más congregada en este miércoles, donde estamos estudiando este libro precioso que es la Biblia, donde todos los miércoles la Iglesia se reúne, ¿verdad?, como miembro de Iglesia a estudiar la palabra de Dios. Y gracias a Dios hoy estamos en un miércoles más. Dios nos ha guardado, nos ha sustentado y aquí estamos, firmes y adelante para estar delante de Dios y en su palabra y ser enseñados por Él para vivir para su gloria. Así que bueno, hoy comenzamos un libro nuevo otra vez, ya finalizamos Esdras, pero vamos a seguir con el hilo del tiempo de Esdras, que es Nehemías, ¿verdad? Nehemías, y vamos a tener una lectura, vamos a tener una introducción, pero obviamente que vamos a estar hablando de la introducción del libro. Pero vamos a leer la Biblia del versículo 1 al 11, Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 11, dice así la palabra de Dios. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mi mandamiento y les pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Vemos este hombre Nehemías, copero del rey. Él estaba allí, ¿verdad? Pregunta por los hermanos judíos y le dicen eso. Y eso le causó a Nehemías un gran dolor al ver su hermano que estaba pasando mal. Así que bueno, y todo obviamente que Nehemías se da cuenta que fue todo por causa del pecado del pueblo judío. Otra vez habían caído en pecado el pueblo judío y por eso estaban pasando por grandes problemas. Vimos el miércoles pasado en la finalización de Esdras el tema que era hora de cambiar. Es hora de cambiar. Bueno, Esdras incentiva al pueblo y da la orden que debían hacer lo que decía la ley de Dios. El pueblo estuvo de acuerdo, ¿tá?, pero lo iban a hacer por parte. Bueno, porque el pueblo era mucho, era invierno, era el mes de diciembre y era el tiempo de la lluvia en Jerusalén y el pueblo estaba, ¿verdad?, a la intemperie. Entonces, claro, había que hacerlo por parte. Toda la resolución de echar a las mujeres paganas, ¿verdad?, dentro del
del pueblo judío. Y bueno, yo iba a llevar tiempo y bueno, tuvieron 3 meses llevando el caso, ¿verdad? Hasta que limpiaron todo. Se quedaron en el pueblo, mientras tanto se quedaron en el pueblo los principales de cada pueblito, se quedaron allí en Jerusalén. Y bueno, y allí, cada vez que eran llamados, distintas partes de los pueblos, iban los ancianos y las mujeres, ¿verdad? Vimos también que hasta los hijos de los sacerdotes y los levitas habían caído en este pecado, los gobernantes también. Entonces, era algo, ¿verdad?, que iba a llevar tiempo, llevó 3 meses. Pero lo bueno es que quisieron arreglar las cuentas con Dios. Y eso es lo que tenemos que tener también nosotros, ese corazón dispuesto a arreglar las cuentas con Dios. Estamos propensos a caer continuamente, pero también tenemos que estar propensos continuamente a arreglar nuestras cuentas con Dios. ¿Cómo? Confesando el pecado y apartándonos. Bueno, ahora vamos a comenzar con este libro precioso de Nehemías. Nehemías, el nombre de Nehemías significa, Jehová consuela. Jehová consuela. Eso es lo que significa Nehemías. Así que qué precioso nombre, ¿verdad? Hoy en día los libros Esdras y Nehemías están separados. ¿Ah? Hoy en día nuestras Biblias están separados. Pero se cree que en los manuscritos antiguos estos libros eran uno solo. Pero para el lector del Nuevo Testamento, ¿verdad? Para los escritores del Nuevo Testamento no citan a Nehemías. Por eso se cree que estaban juntos en los manuscritos antiguos. Esdras y Nehemías estaban juntos. Se le llamaba el segundo Esdras. Como lo escribió Esdras, ¿ah? Se le llamaba el segundo libro de Esdras. Estuve mirando que el libro de Esdras, cuando finaliza Esdras, todo esto, pasaron 13 años para cuando viene Nehemías. ¿Recuerdan que estuve mirando eso? Viene Nehemías. Y bueno, como dije, el autor del libro de Nehemías fue Esdras. A fines del año 446 a.C., el rey Artajerjes lleva unos 20 años del reinado y Nehemías viene a Jerusalén como gobernador en el 445 al 433. 445 al 433 a.C. Nos habla en el capítulo 1 al 12 del libro de Nehemías, cuando viene Nehemías como gobernador. ¿Tá? Nehemías vuelve a Persia, vuelve al rey Artajerjes, al palacio del rey, y después vuelve otra vez a Jerusalén, y ahí comienza el capítulo 13 de Nehemías. ¿Tá? Siempre viene como gobernador. Primera vez viene como gobernador, arregla todo, levanta los muros y Nehemías vuelve con el rey, ¿verdad? A llevarle, obviamente, las noticias al rey de su boca, primera mano, y después vuelve Nehemías a Jerusalén. El contexto histórico. Bueno, debemos recordar que los judíos habían desobedecido a Dios y Dios los castiga en el 722 a.C. Los asirios llevan primeramente a las 10 tribus a cautiverio. ¿Tá? Las 10 tribus de Israel a cautiverio. La dispersaron por todas partes del territorio que tenían los asirios. Después Dios usa a los babilónicos para saquear a la ciudad de Jerusalén y destruirla en el año 605. Estoy mirando todo un contexto histórico para entender, ¿verdad?, el libro de Nehemías. Bueno, como decía, Dios usa a los babilónicos para saquear a la ciudad de Jerusalén, destruirla en el año 605 al 586 a.C. Como Judá no quiso arrepentirse, sino que continuó violando el pacto de Dios, fueron 70 años el cautiverio a Babilonia. Judá, ¿se acuerdan? Que ya lo vimos. Y eso lo dice Jeremías, capítulo 25, versículo 11. Lo que estoy diciendo. ¿Ah? Bien, en el año 539 a.C., Babilonia es conquistada por los persas. Daniel capítulo 5 nos habla de esto, cuando Babilonia es conquistada. Después Esdras viene a Jerusalén en el reinado de Sirio, ya los persas eran los
los que gobernaban, fue el que autorizó a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Eso ya lo vimos también. Aproximadamente en el 539 a.C. Los primeros en ir a Jerusalén, ¿se acuerdan? Fueron Zorobabel como gobernador y Josué, el sumo sacerdote. Eso lo dice Esdras, capítulo 1 al 6. Y ellos construyen el templo. ¿Se acuerdan? Bueno, en el libro de Esther habla de los judíos que quedaron en Babilonia, que quedaron allí, cómo Amán quería destruir a los judíos que habían quedado. Aproximadamente en el 483 al 473 a.C. fue lo que pasó en el libro de Esther. En el año 458 a.C., Esdras va a Jerusalén. ¿Ah? En Esdras capítulo 7 al 10 nos habla en la segunda deportación que Esdras va a Jerusalén, personalmente él va, y iba a fundar la nación por orden del rey con la ley de Dios. Ese fue, acuérdense, la tarea, la misión de Esdras, fundar la nación de Jerusalén en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en la ley de Dios. La primera deportación fueron a construir la ciudad y a reconstruir el templo. La segunda deportación que va a Esdras, la primera fue Zorobabel y Jesúa. La segunda que va a Esdras va a fundar la nación en la ley de Dios por orden del rey. Y esa fue la orden que recibió Esdras del rey. ¿Tá? Ahora en la tercera deportación, que va Nehemías, va a reconstruir los muros y las puertas de la ciudad. Bien, en el año 445 a.C., relata el tercer viaje de los judíos liderado por Nehemías. 445, como dije, para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. En este tiempo los persas habían conquistado muchos territorios. Era una potencia mundial, sería hoy en día, ¿verdad? Los territorios conquistados por los persas incluían Mesopotamia, incluyendo ahí estaba Babilonia y otras regiones de Irak. La Irak de hoy era parte de la Mesopotamia, que era territorio persa. También la región Levántate, incluyendo Siria, Líbano y Palestina. Asia Menor, que hoy en día sería la Turquía actual. ¿Ah? Egipto también era de los persas, parte de Grecia, incluyendo Tarsia y algunas ciudades de Jonia, Cáucaso, que es Armenia, Azerbaiyán, bueno, y otras regiones ahí, medias raras, de nombres raros, ¿verdad? Georgia, todas estas regiones lo tenían los persas. Asia Central también tenían parte ahí, y en el Valle del Indo, conquistado por Darío I. Bueno, era un reino muy grande, entonces era imposible tener el control, el 100% del control. Imagínense, nosotros acá en Uruguay, somos 3 millones de habitantes, ¿verdad? Y el gobierno tiene, póngale la seguridad, no está controlada al 100%. Y somos un puñadito, una uña al costado de todo lo que tenía en los basilios. Imagínense todos los problemas que habrían, ¿verdad? En el reinado de los persas, perdón. Todos los problemas que tenía. Y bueno, uno de los problemas que tenía era que Jerusalén estaba siendo saqueada. Porque no tenía muros. No tenía puertas. Entonces Nehemías se entera de esto. Y por eso Nehemías se pone de esta manera. Porque él sabía que había problemas en distintas partes de las regiones de los persas. Entonces, habían enemigos que eran saqueadores, maltrataban, violaban mujeres, robaban, se dedicaban a eso, ¿verdad? Eran los enemigos del rey y también enemigos de los judíos. Por eso que los israelitas eran muy odiados por sus antepasados que habían conquistado, el rey David, que había conquistado muchas tierras, ¿verdad? Y ahora era el tiempo donde estaba la ciudad sin resguardo, sin muros, y bueno, vamos a aprovecharnos, vamos, todo lo que hizo David y nuestros padres, vamos a hacerlo ahora a estos judíos que están acá en esta ciudad que no tienen ni siquiera muros.
y abusaban de los judíos. Por eso Dios levanta a Nehemías. Acuérdense que fue Dios el que está levantando todas estas cosas. Como Dios tuvo misericordia a pesar que los judíos no estaban bien con Dios. Para que vaya, Dios levanta a Nehemías para que vaya y reconstruya los muros de Jerusalén para darle seguridad al pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios estaba siendo humillado por sus enemigos y el nombre de Dios estaba siendo blasfemado. También vemos cómo Dios cuidaba su nombre, ¿verdad? Por medio de su pueblo. Pero el rey no iba a mandar a cualquiera. El rey no podía mandar a cualquier hombre. ¿A quién tenía que mandar el rey? A alguien de su confianza. ¿Y qué mejor de su confianza que Nehemías? ¿Verdad? Nehemías era el copero del rey, era el confidente del rey. Un copero siempre estaba al lado del rey, escuchando todo lo que hablaba el rey. Era una persona de suma confianza del rey. Acuérdense que el rey se reunía con distintas partes, distintos reyes, distintos gobernadores, y el copero estaba al lado, escuchando todo. Tenía que ser una persona que no hablara, ¿verdad? De suma confianza del rey. Y sabía que si Nehemías iba a Jerusalén era como si fuera el mismo rey. Una persona sumamente de confianza. Entonces Dios usa esta confianza que tenía el rey con Nehemías y para que Nehemías fuera, para que el rey permitiera que Nehemías fuera a Jerusalén y edificara los muros de Jerusalén. Se cree que Esther fue madrastra del rey Artajerjes. Eso es lo que se cree, yo ya lo hemos hablado de esto. Esther, la reina Esther, que fue madrastra del rey Artajerjes. Esther 1.9 dice, asimismo la reina Baster hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Bueno, Asuero era Jerjes, el padre del rey Artajerjes. Por eso Artajerjes sentía aprecio por los judíos, bueno, porque se cree que su madrastra Esther le había enseñado sus raíces. Y capaz que también pudo ayudar a Nehemías hablando con el rey por Nehemías. ¿Ah? ¿Ven cómo Dios puede también va uniendo cabo, ¿no? ¿Por qué Esther? ¿Por qué estaba Esther? Bueno, todo esto los historiadores se creen, ¿verdad? Se imaginan los historiadores que puede haber sido así. Que Esther haya sido la madrastra de Artajerjes, porque estuvo casada con Jerjes, y su madrastra le enseñó todas sus raíces, las raíces judías. Cuando llega Nehemías a Jerusalén, Sanbalat era el gobernador de Samaria. Sanbalat era el enemigo de los judíos, era uno de los promotores que saqueaba las ciudades. Tobía era otro. Fueron los que estaban continuamente haciendo todo lo imposible para que el muro no se edificara. Siempre en toda obra hay gente que quiere que la obra no crezca, ¿verdad? Que no prospere. Siempre están poniéndole, como se dice hoy acá en Uruguay, el palo en la rueda, para que la rueda no gire, para que se tranque, ¿verdad? Bueno, hoy en día también hay gente así, ve la obra creciendo, bueno, siempre hay gente que es desconformista, critica, bueno, no quiere que la obra crezca. Pero bueno, acá en el tiempo de Nehemías estaba Tobías y Sanbalat, eran los enemigos principales para que los muros no se hicieran, para que poder seguir saqueando la ciudad y vivir de los judíos. Imagínense, los judíos plantaban algo, tenían sus cosechas, tenían sus animales, venían estos bandidos, se llevaban todo y quedaban otra vez los judíos sin nada. Y así estaban. Nehemías y Malaquías eran contemporáneos, fueron los últimos que Dios usó. Nehemías y Malaquías trabajaron juntos en el mismo tiempo, ¿verdad? Fueron los últimos que Dios usó. Después Dios estuvo 400 años sin decir nada. ¿Se acuerdan? Antes del Mesías, antes de venir el Mesías, tuvo 400 años Dios sin hablar nada, sin decirle nada al pueblo de Dios. ¿Ah? Después de Nehemías Dios se calla, y de Malaquías Dios se calla, no habla más. Tuvo 400 años sin decir nada hasta que viene ¿quién? Juan el Bautista, a anunciar al Mesías, a los judíos. Ellos se habían adaptado a la religión farisea y no estaban preparados ni esperando a su Cristo
¿verdad? Pensando que con sus ritos estaban bien delante de Dios, por eso no escucharon al pregonero de Dios, que era Juan el Bautista. Decían que era loco, que estaba loco, Juan el Bautista, ¿verdad? Y el Hijo de Dios también, cuando viene el Hijo de Dios, estaban duros como una piedra, porque ellos pensaban que estaban bien con Dios, estaban bien. Pero obviamente que este era el plan de Dios, que ellos estuvieran duros. Imagínense nosotros, 400 años sin escuchar la palabra de Dios, sin escuchar un mensajero de Dios, ¿cómo vamos a estar nuestro corazón? Duro. Y va a venir alguien de Dios y decir, y este es un loco, nosotros estamos bien con nuestra religión. Nosotros vamos los domingos a la iglesia y nos enseñan algo de la religión. Estamos bien. ¿Se entiende? Bueno, así estaban los judíos, pero Dios preparó todo esto para que el Mesías muriera en la cruz. Porque si estaban preparados, no lo iban a matar al Mesías. Bien, no estaban preparados los judíos, pero para que vean cómo se va conectando toda la Biblia, ¿vieron? Después de Nehemías y Malaquías ya Dios no habla más con su pueblo. El tema histórico y teológico del libro de Nehemías. Tema histórico y teológico. Vemos que en el libro de Nehemías un interés de Nehemías, obviamente, de hacer la voluntad de Dios siempre. Eso es lo que Nehemías quería. Dios había puesto en el corazón de Nehemías que Nehemías tenía que hacer la voluntad. ¿Tá? Cada cosa que hacía lo hacía con el respaldo de la ley de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender como iglesia. Cada cosa que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Lo dice Pablo, para la iglesia. Todo lo que hacéis, si coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Bueno, Nehemías tenía ese sentir, que es el sentir que tenemos que tener nosotros. Nehemías capítulo 8, versículo 1 y versículo 9, dice así. Nehemías 8, versículo 1 y 9. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras, al escriba, que trajese el libro de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Bueno, se reunieron y le piden a Esdras, y Esdras era el sacerdote en el tiempo de Nehemías, y para que trajera la ley. ¿Para qué? Para leer la ley. ¿Para qué? Para que querían, estaban juntos los judíos y querían leer la palabra, querían leer la ley. Versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, acá está, Nehemías, el gobernador. Nehemías fue como gobernador. Y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. Ese día era un día santo. Bueno, no os tristezcáis ni lloréis. ¿Qué pasó? El pueblo empezó a escuchar la ley de Dios y empezó a llorar. Se empezó a quedar triste. ¿Por qué? Porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. ¿Qué hubo aquí? Un avivamiento espiritual. Bueno, ¿cómo se logra hacer un avivamiento espiritual? Con las escrituras, enseñar las escrituras en una iglesia, ahí es donde hay un avivamiento espiritual. ¿Por qué? Porque los cristianos oímos la palabra de Dios y nos lleva a hacer la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios. Acá lo vemos, el pueblo escucha la palabra y empieza a llorar, y empieza a entristecerse porque obviamente se habían dado cuenta que estaban lejos de Dios, en pecado. No va a llorar de alegría, qué bueno, vamos a llorar de alegría porque estamos bien con Dios. Ellos lloraban porque estaban mal con Dios, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, sentimos lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra muchas veces nos muestra que estamos mal con Dios, que estamos pecando. Y eso nos lleva a confesar el pecado. ¿Y eso qué es? Un avivamiento espiritual. No es revolcarse en el suelo, ni salir corriendo, ni tirarse para atrás. Eso no es ningún avivamiento espiritual. Acá lo vemos en la Escritura. Abrían la ley y el pueblo lo avivaba a Dios espiritualmente. Estaba quieto, lo avivaba, le abría los ojos, ¿verdad? Le sacaba la venda de sus ojos y le mostraba su condición. Y el pueblo que hacía, queremos cambiar. Y eso es un avivamiento espiritual. ¿Tá? Que es lo que Dios nos incentiva a nosotros, todos los domingos y cada vez que abrimos la Biblia, a avivarnos espiritualmente. Por eso cuando oramos decimos, Padre, aviva la obra que has comenzado. Aviva la obra. Pero ¿cómo lo va a avivar Dios? Con la palabra. Con la palabra. Por eso, hermanos, si nosotros no estudiamos la palabra y si la iglesia no se congrega a estudiar la palabra, la iglesia no se aviva espiritualmente.
Entonces vemos que Dios por medio de su Espíritu da convicción de pecado, da compromiso para servir a Dios, nos incentiva a vivir en santidad, pero todo eso lo hace Dios con la palabra. No es que estoy sentado y viene, oh, me caigo para atrás y, ¡ay, Dios me está avivando! No, no. Dios me aviva a través de la Escritura. Ese es el avivamiento espiritual bíblico. No es lo que vemos, los cines que vemos hoy en día en llamadas iglesias, ¿verdad? ¡Ay, es un avivamiento espiritual! No, eso es una farsa. No es bíblico. Si en una llamada iglesia no enseña la Escritura a la congregación, esa iglesia no tiene futuro. ¿Perdón? ¿Por qué? Porque no le enseñan las Escrituras. Si Nehemías hubiera ido a halagar a Esdras y dice, vengo Esdras a verte porque yo sé que vos sos un referente, vos sos, si voy a aplaudir a Esdras, vamos a una selfie con Esdras, porque Esdras es el mejor, ¿verdad? Y hubiese dejado el pecado de lado, no iba a haber un avivamiento. ¿Por qué? Porque lo principal que fue Nehemías fue a acercar, sí, fue a construir los muros, sí, y las puertas, pero espiritualmente fue a acercar al pueblo a la palabra de Dios. ¿Ah? Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. La iglesia, acercarla a la palabra de Dios. No solamente enseñándola, sino que viviendo la palabra de Dios. Entonces, debemos tener este mismo sentir, siempre, ¿verdad? Bueno, nosotros también fuimos testigos de estos problemas, ¿verdad? Estábamos en un lugar donde no querían usar la palabra de Dios para arreglar los problemas de la iglesia. Bueno, hoy en día, ¿qué pasa? Esa iglesia, llamada iglesia, se va en declive. ¿Por qué? Porque no usaron la palabra de Dios. Sus ancianos, en vez de ir a arreglar las cuentas de Dios y avivar la obra que Dios había comenzado allí, fueron y halagaron a los hombres. ¿Qué pasó? Bueno, ahí esa obra se está destruyendo. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios y no quieren obedecer la palabra de Dios y no hay avivamiento espiritual. Porque no acercaron la iglesia a la palabra de Dios, sino que acercaron la iglesia a una religión o cuidaron a un hombre, ¿verdad? Bien, seguimos. Nehemías 8, 13 al 15. Nehemías capítulo 8, versículo 13 al 15. Dice así: al día siguiente se reunieron las cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdote y levita. Bueno, pasó este tiempo donde estaban en el día santo, bueno, que el pueblo empezó a llorar, bueno, vamos a festejar, no lloren, vamos a arreglar nuestras cuentas con Dios. Pero pasa este tiempo y al día siguiente, dice, se reunieron la cabeza de la familia de todo el pueblo, sacerdote y levita, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Bueno, fueron a seguir estudiando la palabra. Vemos que piden que traigan la palabra. ¿Por qué piden que traigan la palabra? Porque el pueblo tenía hambre y sed de la palabra de Dios. Pero ahora los principales del pueblo tenían hambre y sed de la palabra de Dios. Y comenzaron a estudiar más la palabra de Dios. Y versículo 14 dice, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo. Y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, y de palmeras, y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Bueno, ¿qué pasó? Vienen, empiezan a estudiar y dicen, pero escúchame, esto no lo estamos haciendo. No estamos cumpliendo con esto. Dios había mandado que la fiesta de los tabernáculos tenía que hacer sus chozas, ¿verdad? Con ramas. Y no se habían dado cuenta. ¿Por qué? Porque habían dejado de leer la palabra. Viene Nehemías y dice, no, vamos, traigan la palabra. Vamos a leer la palabra. Y por leer la palabra, Dios le da más luz. Y esa luz le muestra que no estaban haciendo la fiesta de los tabernáculos, una fiesta que Dios había mandado en la ley, ¿verdad? También es una enseñanza para la iglesia, para que siempre cada uno de los ancianos estemos estudiando la Escritura para hacer lo que Dios manda. Y cuando no se está haciendo, hay que hacerlo saber a los demás ancianos, a la congregación, y decirle, hermanos, no estamos cumpliendo con este mandamiento, la iglesia no está haciendo esto,
Y ahí, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacerlo, hermano. Pedir perdón a Dios que hemos pecado porque hemos dejado, no hicimos un mandamiento de Dios y hacerlo. Acá lo mismo están haciendo Esdras y Nehemías. Nehemías, capítulo 10, versículo 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Acá vemos que el pueblo estaba dispuesto a hacer lo que decía la ley. ¿Tá? Los judíos querían hacer. Trajeron lo que decía la ley, empezaron a leer, se empezaron a dar cuenta que estaban fallando, que no estaban bien delante de Dios, y ellos juran delante de Dios, ¿verdad? Delante de la ley y delante del pueblo que ellos iban a hacer lo que Dios había mandado. Pero lo hicieron porque se leyó la ley. Demostraron por medio de la palabra de Dios que estaban desobedeciendo o no haciendo lo que Dios había mandado hacer, ¿verdad? Entonces ellos se apartan de su pecado y comienzan y juran y comienzan a hacer lo que decía la ley de Dios. ¿Por qué? Porque eran personas temerosas de Dios, ¿verdad? Porque eran personas temerosas de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que eran personas temerosas de Dios? Porque querían hacer. No simplemente la enseñaron. No simplemente dijeron, ah, sí, pecamos, qué horrible, ah, sí, sí, sí. Claro, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y seguimos igual. No, vamos a cambiar. Lo mismo que Esdras. ¿Se acuerdan? Es tiempo de cambiar. Bueno, vamos a cambiar. ¿Qué quieren hacer? Ser hacedores de la palabra de Dios. Lo mismo una iglesia bíblica, ¿qué es lo que quiere hacer? Hacer lo que dice la palabra de Dios. Ser hacedor. Ah, tenemos una teología, unos profesores preciosos, tenemos un instituto precioso. ¿De qué vale, hermano, si no hacen la palabra de Dios? No vale de nada. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo que se necesita es temor a Dios. Sí, preciosa la Biblia, preciosa la enseñanza, pero en mi vida tiene que haber temor a Dios. Y si los líderes en una misión, en pastores, ancianos, no hay temor de Dios, podrán predicar precioso, pero tiene que ir acompañado con el temor de Dios. Cuando hay temor a Dios, van a hacer lo que dice Dios. Cuando hay temor a los hombres, prestigio, bueno, no van a hacer lo que dice Dios, sino que van a hacer lo que dice un hombre, una religión o una secta. ¿Se entiende? Y ahí están mostrando que no hay temor a Dios. Ellos habían caído otra vez haciendo alianzas con los pueblos paganos y dando a sus hijos a los paganos. Y era necesario hacer una reforma en el tiempo de Nehemías. ¿Ah? Otra vez habían caído en el mismo pecado que habían caído en el tiempo de Esdras. Bueno, ¿cómo tenían que hacer la reforma? Llevar al pueblo a la ley de Dios. Y eso es una reforma. La iglesia, ¿cómo es reformada? Hoy en día los reformadores que le tienen tanto miedo a hablar de los reformadores, ¿qué hicieron los reformadores? Los reformadores hicieron llevar a la iglesia la palabra de Dios. Simplemente eso. ¿Verdad? Porque hoy en día pareciera que hablar de reforma y reformadores es mala palabra en muchas iglesias evangélicas. Pero no es así. Los reformadores, los verdaderos reformadores, fueron llevar a las personas a la palabra de Dios. Y eso es lo que se necesita hoy en día, ¿verdad? Que cada anciano, cada anciana sea un reformador, llevar a su iglesia, la iglesia local, a la palabra de Dios. ¿Qué hizo Pablo? ¿No hizo lo mismo? ¿No llevó a la iglesia a la palabra de Dios? Cuando las iglesias se apartaban, ¿qué hacía Pablo? No, tenemos que cambiar, vamos a hacer una nueva estrategia, vamos a traer la psicología, vamos a traer la justicia social dentro del Evangelio. Vamos a hacer una protesta, vamos a hacer una marcha. No, Pablo nunca hizo eso. ¿Pablo qué hizo? No saben que está escrito tal cosa. No dice la ley tal cosa. No dice el Señor, no dijo el Señor tal cosa. Bueno, hay que hacerlo. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso fue lo que hizo Nehemías, lo que hizo Esdras y lo que tenemos que hacer nosotros. Y lo que hizo Pablo en el Nuevo Testamento, que es nuestro ejemplo, ¿verdad? Nuestro apóstol. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hoy en día se necesitan en el Uruguay reformadores, hombres y mujeres que quieran llevar su iglesia local a la palabra de Dios. Dios lleva a cabo
su propósito en Jerusalén porque hubo un hombre que quiso obedecer la ley de Dios y incitó a otros a hacerla y a vivirla. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando hay hombres y mujeres con este sentir de vivir la palabra de Dios y hacerla, Dios lo usa. Dios lo usa, ¿verdad? Y acá vemos que Nehemías se destaca en querer obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se dedica a hacer todo en base a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Y Dios bendice el qué? La obediencia. Dios bendice la obediencia. Haya mayor gracia a aquel que está obedeciendo y se esfuerza en obedecer. Obviamente que Nehemías no era perfecto, Esdras no era perfecto, nosotros no somos perfectos, Pablo no era perfecto, pero ¿en qué se destacó Pablo? Un hombre en querer llevar a la iglesia más cerca a la palabra de Dios. Y eso lo tenemos que destacar nosotros. No importa que quedemos solos, no importa que no nos quieran, pero que sí nos conozcan que somos bíblicos. Y eso es lindo, ¿verdad? Cuando te dicen, no, lo que pasa es que ustedes son muy bíblicos. Gloria a Dios. Queremos llevar a la iglesia a la palabra de Dios. Que fue lo que hizo Nehemías, queriendo llevar al pueblo judío a la ley de Dios. Dios bendice la obediencia tanto que los enemigos de Nehemías fueron derrotados. Nehemías 4:11. Nehemías capítulo 4, versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y lo matemos y hagamos cesar la obra. Nehemías 4:15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Bueno, Dios usó esta amenaza de los enemigos para que el pueblo de Jerusalén se acercara más a Dios. Bueno, Dios usó el miedo que sentían los judíos al ser presionados por los enemigos para que se acercaran a Dios. ¿Ah? Y así Dios muchas veces utiliza el mal que nos pasa a nosotros, a nuestro alrededor, para que nosotros nos acerquemos más a Él. Y Él nos da su fuerza y nos da capacidad para hacer las cosas para su gloria, ¿verdad? Dios usó a Nehemías para que fueran empadronados, o sea, que los judíos tuvieran un documento, hoy en día que nosotros hicimos una cédula de identidad. Bueno, en este tiempo los judíos tenían una nación, tenían un lugar, tenían unos muros, en el tiempo de Nehemías, pero no estaban siendo empadronados, o sea, no tenían un documento, ¿se entiende? Entonces Nehemías, guiado por Dios, empadrona al pueblo. ¿Ah? Fueron los primeros, ¿qué usa Nehemías? Los escritos de los judíos, los primeros judíos que vinieron en la primera deportación con Zorobabel y sus descendientes y fueron empadronados. Nehemías, capítulo 7, versículos 5 al 7. Ven cómo Dios usó a este hombre, ¿no? Acuérdense que Nehemías simplemente fue a construir los muros y la puerta, pero hizo muchas cosas. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios y Dios usó a este hombre. Nehemías 7, 5 al 7. Dice así, entonces puso Dios en mi corazón. ¿Quién puso en su corazón? Dios. Que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según su genealogía. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes. Y encontré en él escrito así. Estos son los hijos de la provincia que subieron en el cautiverio de los que llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa. Vemos cómo Dios usa a un hombre que quiere obedecer a Dios y quiere glorificar a Dios. Hermanos, es un incentivo para nosotros en esforzarnos a querer obedecer a Dios, a querer acercarnos nosotros y a nuestra congregación, a la congregación de Dios, a la palabra de Dios. Y Dios nos va a usar. Los enemigos, como vieron que la obra no paraba, comenzaron a levantar rumores que Nehemías y Esdras estaban haciendo un complot contra el rey de Persia. Pero a pesar de todo ello, pudieron terminar el muro en 52 días. Imagínense, no llegó a 2 meses. Y terminaron el muro.
Fue una hazaña, ¿no? Nadie podía creer que en 2 meses, menos de 2 meses, el muro de Jerusalén fuera terminado. Y acuérdense que el muro de Jerusalén no era que era un murito de una hilera de bloque. Era como una calle de ancho. Porque por los muros pasaban las carretas. ¿Ah? No era que era, bueno, levantamos como el muro de frente ahí, que están levantando. No era una hilerita de bloque ahí media torcida, no, no, no. Era una calle. ¿Ah? Porque después lo vamos a ver que se ríen, Sanbalat y Tobías le dicen a Nehemías, pero para ahí pasa una carreta y se cae el muro. ¿Qué quiere decir? Que ahí pasaban carretas por arriba del muro, ¿se entiende? Y en 52 días terminan el muro. ¿Y eso qué era? Un milagro, una hazaña. Y se nota que Dios estaba con ellos. Nehemías, capítulo 6, versículo 15 al 16. Nehemías 6, 15 al 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes Eleu, y en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, ¿qué les pasó? Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. ¿Por qué? Y conocieron que nuestro Dios había sido hecha esta obra. Que hacen los enemigos reconocen que Dios estaba con ellos. Hoy en día, hermanos, en la iglesia cristiana de Durazno nos pasa lo mismo. Bueno, fuimos abandonados, fuimos echados, pónganle como ustedes quieran. ¿Está? Y bueno, pero nos dejaron de lado. Nunca preguntaron por nosotros si estamos vivos, no importa, ¿no? Nos dejaron de lado. Pero ver la obra en Durazno que está creciendo, gracias a Dios. Y es una evidencia que ¿qué? Que Dios está con nosotros. Dios está probando la obra aquí en Durazno. Dios está con nosotros. A pesar que nos han abandonado los hombres, digo, no todos, porque siempre hay un hermano, ¿verdad? Que siempre se está dando aunque sea un mensajito y hablando cómo estamos y dando una vuelta, y bueno, siempre cuando pudo venir y bueno, estar con nosotros apoyándonos, ¿verdad? Pero la mayoría nos han dejado de lado. Bueno, que nos identifiquemos con Nehemías, ¿verdad? Todo lo malo la maldad que le hicieron para que la obra no siguiera, todo lo vamos a ver a través del libro de Nehemías, todo el mal que le hicieron, tanto así que tenían que estar con una mano con la espada y la otra levantando pared, alcanzando los bloques y arreglándolas, poniendo piedras, haciendo material, y la otra con un arma, porque en cualquier momento lo atacaban y iban a matar. ¿Se dan cuenta? Peligraban su vida, pero ellos confiaron en Dios. Nehemías continuamente diciéndole, hermanos, no tengan miedo, Dios está con nosotros, vamos a seguir. ¿Cómo hacemos? Bueno, no tenemos soldados, no importa. Hacemos de soldados y constructores. ¿Tá? La obra tiene que continuar. Y así hicieron la obra. Y Dios bendijo eso. ¿Qué bendijo? El esfuerzo. ¿Y qué está bendiciendo a Dios de nosotros? El esfuerzo. No quiere decir que somos mejores, capaz que somos los peores de Durazno, ¿verdad? Pero Dios bendice el esfuerzo. ¿El esfuerzo que qué? Que hacemos, hermano, de traer en la iglesia la palabra de Dios, de cada vez de llevar a la iglesia la escritura, y Dios bendice eso, y lo estamos viendo, Dios bendice. Entonces tenemos que seguir esforzándonos más para que la obra siga creciendo, y Dios va a bendecir ese esfuerzo. El enemigo va a querer dividirnos, el enemigo no está contento que nosotros aquí en Durazno estemos haciendo una obra, así como Nehemías estaba haciendo la obra en Jerusalén, los enemigos no estaban contentos. Pero debemos continuar queriendo hacer más la voluntad de Dios, como lo hizo Nehemías en el tiempo de él, ¿verdad? Y ellos terminaron la obra de los muros y hubo un avivamiento porque leyeron la palabra de Dios. Comenzaron a hacer la fiesta de los tabernáculos. ¡Qué bueno! Hay algo que no lo estaban haciendo y ahora se dieron cuenta y vamos a hacerlo. Pero como todo anciano hay desaliento, ¿verdad? Vamos a ver en el tiempo de Nehemías también mucha presión, ¿verdad? Y eso también desalienta. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo Nehemías? Dependió más de Dios. No dependió del rey, ni de su fuerza, ni porque era gobernador, ni porque era mano derecha del rey. ¿Qué hizo Nehemías? Se acercó a Dios. ¿Qué hizo Nehemías con el pueblo que tenía temor?
Vamos a orar, vamos a acercarnos a Dios. Acuérdense, hermanos, que Dios está con nosotros. No nos olvidemos. Bueno, ¿con qué palabras nos alentamos nosotros? Dice Pablo, debemos que alentarnos, que Cristo viene a buscarnos. Así que, hermanos, sigamos la obra, porque Cristo viene a buscarnos. ¿Se dan cuenta que es la similitud que hay con el Antiguo Testamento? Hermanos, no bajemos los brazos, porque Dios está con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Pero vemos que en el capítulo 1 al 12, Nehemías, el gobernador de Jerusalén, que ya lo vimos en el 445 al 433 a.C., Nehemías regresa a Persia y después vuelve a Jerusalén por el segundo mandato de Nehemías en el año 424 al 410 a.C. Bueno, y siempre Dios usó a este hombre. Al ver su temor y dedicación, su testimonio, fue usado grandemente por Dios. Que podamos nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, aprender más de Dios para que se glorifique en esta ciudad de Durazno y que la obra de Durazno crezca y Dios se esté glorificando en este lugar. En este pequeño lugar, en esta casa familia, que Dios ha mantenido las puertas abiertas, hay una obra y Dios se está glorificando, ¿verdad? Bueno, que continúe y que nos esforcemos nosotros a ser cada día mejores creyentes para su gloria. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, oh Dios, por este libro que nos has dejado para tu iglesia, para que tu iglesia aprenda, oh Dios, para que nosotros podamos, oh Dios, dedicarnos más a tu cosa y acercarnos más a tu palabra y a vivir más tu palabra. Tener un buen testimonio y hacer un testimonio público que somos tus hijos y que vivimos en la luz de Cristo. Padre, ayúdanos. No somos perfectos, somos imperfectos, somos pecadores. Pero Padre amado, ayúdanos a sacar cada día, oh Dios, las imperfecciones, nuestros pecados. Y Señor, tener la ansiedad de vivir más cerca de ti. Así como lo tenía en el tiempo de Nehemías el pueblo, que quería vivir más cerca de ti. Ayúdanos, Dios. Padre amado, a tener esa ansiedad, a tener ese incentivo de que tú vienes a buscarnos pronto y que tenemos que aprontarnos y estar preparados para la venida de tu Hijo. Padre, gracias. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por compartir y estar con nosotros. Gracias por orar por nosotros. Gracias por siempre estar, nuestros hermanos, ahí nuestro hermano Seas, siempre están compartiendo y orando por nosotros. Muy pronto, si Dios quiere, va a estar con nosotros aquí predicando también. Así que con mucho gusto lo vamos a recibir. Gracias por los hermanos aquí en Durazno también por compartir y estar siempre apoyando y orando por nosotros. Muchas bendiciones y el domingo, si Dios quiere, estaremos predicando el libro de Primera de Corintios en la iglesia aquí cristiana de Durazno. Muchas bendiciones, que pasen bien. Oye, hijo mío.